Hola a todos, soy Víctor Noriega, hematólogo del Hospital Universitario de A Coruña, y hoy he venido para subirme al ring con la doctora Izaskun Zeberio para hablar del probable o posible fin del trasplante autólogo en primera línea en pacientes con linfoma del manto y también de la incorporación de las nuevas moléculas y de los esquemas libres de quimioterapia a la primera línea de tratamiento de los pacientes con linfoma del manto. Hola, soy Izaskun Zeberio Etxechipia, hematóloga del Hospital Universitario de Donostia, y me voy a subir al ring con el doctor Víctor Noriega para debatir de si por fin podemos decir adiós al trasplante autólogo en pacientes con linfoma de células del manto y, por qué no, incluso a ver si podemos decir adiós a la inmunoquimioterapia en la primera línea del linfoma del manto. Hola Víctor. Bueno, durante muchísimos años hemos realizado trasplante autólogo de consolidación en pacientes con linfoma de células del manto. ¿Y tú qué opinas? ¿Que hay bastante evidencia para dejar de hacer trasplante autólogo en estos pacientes? Hola Izaskun. Bueno, pues a responder esta pregunta viene el ensayo clínico Triangle, que es un ensayo que lleva ya en desarrollo varios años y que podemos hablar ya de datos maduros a más de 50 meses. Como sabéis, es un ensayo clínico en el que randomiza pacientes a 3 ramas. Son pacientes candidatos a trasplante autólogo, efectivamente, es esa población que todos hasta ahora íbamos a tratamientos R-CHOP, RDAP y trasplante autólogo, y lo randomiza a 3 ramas. Una rama que es el estándar, R-CHOP, RDAP más trasplante autólogo, y luego 2 ramas que incluyen ibrutinib en la inducción, asociado al esquema de R-CHOP, y de estas 2 ramas con ibrutinib, una de ellas también lleva autólogo y un mantenimiento con ibrutinib durante 2 años, y otro que es exactamente igual con ibrutinib de mantenimiento y en la inducción, pero sin el trasplante autólogo, que esta es la rama que de verdad enfrenta, bueno, pues el estándar of care que teníamos con, pues bueno, la llegada de estos nuevos fármacos. Y efectivamente ya estamos viendo, y se han presentado recientemente los resultados, que ya con datos maduros hay datos a favor de no realizar trasplante autólogo en pacientes que alcanzan una remisión completa con una inducción en la que incluye unos inhibidores de tirosina de Bruton, en este caso ibrutinib. Ya hay datos además maduros de supervivencia libre de progresión, que las 2 ramas que tienen ibrutinib en la inducción, ya sea con auto o sin auto, las 2 tienen una mayor supervivencia global que la rama control con trasplante autólogo. Y bueno, pues parece que con estos datos pues podemos empezar ya a decir que el trasplante autólogo en esta población pues bueno, puede dejar de ser el standard of care siempre y cuando se utilicen estos inhibidores en la primera línea. Bueno, pues muy bueno para nuestros pacientes, ¿no? Porque, bueno, pues dejaremos de aportar toxicidad innecesaria, que, bueno, pues ahora con fármacos más modernos, mejorando inducción, mantenimiento, pues tenemos los mismos resultados, y eso es muy bueno para nuestros pacientes. Cuando se diseñó el Triangle no se contempló el rituximab de mantenimiento porque no estaban publicados los datos del estudio Lima, pero luego a posteriori sí que, ¿no?, se dio la posibilidad, como era el estándar de tratamiento, hacer mantenimiento con rituximab. ¿Y tú crees que aporta, aparte de hacer 2 años de ibrutinib de mantenimiento, añadir rituximab de mantenimiento durante 3 años en estos pacientes? Pues efectivamente, y sí aporta. Esa es la conclusión, es que sí aporta. De hecho, subanálisis realizado sobre este ensayo clínico que permitió a los investigadores añadir el rituximab como mantenimiento en los 3 brazos, resultado del ensayo clínico, los resultados del ensayo clínico Lima, pues ahí se vio que efectivamente los pacientes en las 3 ramas, cuando recibían el rituximab, las tasas de respuesta eran mayores y la supervivencia libre de progresión era mayor. Y este gap, es decir, esta mejoría, era todavía mucho más en aquella rama que no contenía ninguno de los momentos de tratamiento ibrutinib, con lo cual el rituximab, incluso en esta situación, sigue aportando, y creo que no debemos abandonarlo. Es decir, trasplante autólogo parece que no, pero el rituximab de mantenimiento tenemos que apostar con ello. Sin embargo, sí que una cosa, Izaskun, que en esto bueno, se han tratado todos los pacientes, ¿no? Es decir, independientemente de las características, y sabemos que el linfoma del manto es una enfermedad muy heterogénea. ¿Tú qué opinas? ¿Hay algún estudio, algún análisis de subgrupos que nos identifique pacientes que se beneficien más o menos? Bueno, en este aspecto hay otra aproximación muy interesante de los americanos, un estudio del grupo de Cochrane, que lo que analiza es, tras una inducción libre, la mayoría de los pacientes reciben una inducción estándar,
los pacientes los randomizan en base a la respuesta a la inducción. Esto es, hacen estudio de enfermedad medible residual por técnicas de clonosec, de secuenciación muy sensibles que detectan una célula entre 1.000.000, y aquellos que alcanzan enfermedad residual negativa tras la inducción, que son el 80% nada más y nada menos, los aleatorizan a trasplante o no trasplante autólogo. Y se ve que el trasplante autólogo, cuando alcanzas enfermedad residual negativa tras la inducción, no aporta, por tanto, bueno, pues un dato más, ¿no?, de no hacer trasplante autólogo en aquellos que alcanzas negatividad de la mínima residual. No sabemos qué pasa con los de mínima residual positiva, porque aquellos todos los sometían a trasplante autólogo, y se ve que aquellos que negativizan la mínima residual tras el autólogo sí que mejoran la PFS y supervivencia global, pero claro, no podemos predecir qué paciente no se beneficia del autólogo. Sí, aquí además es una técnica que es muy sensible. Si mal no recuerdo, estamos hablando de una técnica molecular, ¿no?, en la que tienes que identificar el clonotipo del paciente al diagnóstico para luego poder hacer un seguimiento individualizado por enfermedad mínima residual, por eso por secuenciación masiva, y que baja la sensibilidad a 10⁻⁶. Es decir, es una técnica que es mucho más sensible que la que en la vida real nosotros estamos utilizando, ¿no?, que estamos utilizando generalmente citometría de flujo, y hablamos una 10⁻⁵, 10⁻⁴, bueno, estamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente creo que tiene mucho impacto este estudio, ¿no?, y esos pacientes con esa profundidad de respuesta parece que no se benefician del trasplante autólogo, pero bueno, hay que tener cuidado también con qué son las herramientas que tenemos para la toma de estas decisiones. Sí, dos aproximaciones diferentes, ¿no? Incluir nuevos fármacos, inducción en mantenimiento mejores, y eso te permite obviar el trasplante autólogo, y otra aproximación desde mi punto de vista más compleja, como has dicho, en la vida real, de decir un poco, ¿no?, la consolidación o no en base a la mínima residual, que de momento no está estandarizada en nuestro entorno. Bueno, parece que con la combinación de ambos parece que nos pueden ayudar efectivamente a que probablemente en la mayoría de los pacientes el trasplante autólogo no vaya a ser necesario en esta primera línea en pacientes candidatos. Y esto impacta mucho en la calidad de vida, lo cual, ¿no?, es algo que siempre queremos conseguir en nuestros pacientes. Bueno, Víctor, vamos adelantando los inhibidores de BTK a primera línea, de momento asociados a inmunoquimio. ¿Y crees que, bueno, podremos dejar de hacer inmunoquimio y solo utilizar los fármacos diana en la primera línea? Bueno, pues eso es lo que parece, porque empieza a haber ya resultados en ensayos clínicos que empiezan a demostrar esta potencia de estas combinaciones, ¿no?, libres de quimioterapia. De momento, la mayoría de los ensayos están basados en población no candidata a quimioterapia intensiva, pero estamos viendo unos resultados que no contábamos con ellos, con los esquemas que teníamos hasta la fecha. Uno de ellos es el ensayo ENRICH, que es un ensayo en el que enfrenta una rama de rituximab más ibrutinib contra el esquema de quimioterapia, y se dejaba elección R-CHOP o R-Venda en función del criterio del investigador. Y en este estudio pues ya se ve que hay una ventaja en términos de supervivencia libre de progresión con respecto a los pacientes que reciben rituximab y ibrutinib con respecto a los que reciben quimioterapia, si bien cuando analizan los subgrupos esta ventaja viene dada sobre todo porque hay una gran diferencia en las tasas en la supervivencia de los pacientes que reciben R-CHOP a la baja y no tanto en los pacientes que reciben rituximab bendamustine. Sí, llama la atención, ¿no? Más pacientes tratados en la rama control con R-Venda respecto a R-CHOP, que es lo que hacemos habitualmente, y es la tendencia en manto en pacientes no candidatos a tratamiento intensivo. Pero bueno, los datos de R-CHOP de rama control son especialmente malos, ¿no?, con mediana PFS 26 meses, y bueno, pues habrá que ver un poco, ¿no?, y no hay tanta diferencia con R-Bendamustine. Otro tema importante es, ¿no?, que el ibrutinib en este esquema para pacientes de más de 60 años es hasta intolerancia a progresión, y no sé, bueno, pues hay estudios ahora con, por ejemplo, con R-acalabrutinib en pacientes, ¿no?, también en este contexto, que sí que después de 12 meses analizan la mínima residual con técnicas de PCR, y hay aquellos pacientes con mínima residual negativa dan la posibilidad de suspender el acalabrutinib, que me parece una aproximación más interesante. Y luego combos, ¿no?, que también vienen a la primera línea. Sí,
la toxicidad de estos fármacos no es desdeñable, sobre todo cuando es hasta progresión, ¿no? Pero claramente en las fases precoces sí que se ve un beneficio para el paciente, con menor tasa de infecciones, menor toxicidad hematológica cuando se compara con la quimioterapia, y además la mejora de la calidad de vida es mucho más rápida también. Hablamos de población generalmente mayor, ¿no? Y esto, bueno, pues habrá que ir viendo con esquemas que de alguna forma permitan finalizar el tratamiento en algún momento, como con la incorporación de nuevas moléculas. Y luego, no sé qué opinas tú también, un poco este perfil de pacientes con mutaciones como son TP53, que, bueno, pues qué papel pueden jugar estas combinaciones, este abordaje fuera de la quimioterapia para estos pacientes. Sí, sin duda, ¿no? Tenemos muchos datos de que son quimiorefractarios, sobre todo los de mutación TP53, y en ellos, ¿no?, parece que, por ejemplo, en el ENRICH, en el subanálisis, estos pacientes se benefician más de utilizar ibrutinib frente a la inmunoquimio, y tiene sentido, ¿no? Por tanto, y luego hay combinaciones como el BOWEN, que estudios ya más preliminares, que también parece que la combinación, ¿no?, de un mejor anti-CD20 o VINU con venetoclax y un inhibidor de BTK, pues en estos pacientes nos pueden dar una mejor tasa de respuestas, y también no condicionar la secuenciación de tratamientos futuros, que creo que es muy importante, ¿no?, concretamente para los de alto riesgo. Sí, además estamos viendo con esos, mencionabas ahora los tripletes, ¿no?, que están ya muy asentados en otras enfermedades hematológicas y en el manejo de ellas, pero parece que, bueno, que están ahí, que siempre con un perfil de toxicidad, bueno, que hay que conocer y manejar, pero que están teniendo en poblaciones además de alto riesgo, como estas pueden ser mutaciones TP53, unas tasas de respuesta completa pues muy importantes, ¿no? Hablamos de casi hasta del 80% mínimas residuales, que con la quimioterapia no contábamos con ellas, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo, hay que ver cuál es el recorrido que tienen en términos de supervivencia, ¿no?, a largo plazo, pero bueno, parece que es una estrategia que está cogiendo fuerza y, bueno, pues hay que contar con ella. Bueno, pues para concluir, yo creo que en lo referente al manejo en primera línea en paciente candidato a trasplante autólogo, parece que los resultados de los estudios vienen un poco a decirnos que parece que este trasplante autólogo está acabando su vida, ¿no?, y que la incorporación de las nuevas moléculas como los inhibidores de la tirosina de Bruton, esquemas basados en respuesta al tratamiento, como es la utilización de la enfermedad mínima residual, pues va a seleccionar a aquellos pacientes que ya no se van a beneficiar de recibir un trasplante autólogo, con, bueno, pues el beneficio que tiene en términos de toxicidad, logística, porque, bueno, siempre para los hospitales es un reto, y, bueno, pues parece que esto ha venido para quedarse, y yo creo que el trasplante autólogo probablemente en un porcentaje importante de pacientes no va a ser necesario con estas medidas. Bueno, pues una muy buena noticia para nuestros pacientes, ¿no?, que, bueno, vamos mejorando los tratamientos, y, bueno, tenemos que seguir profundizando, ¿no?, en el conocimiento de la enfermedad. Lo has dicho, ¿no?, son pacientes, es una enfermedad muy heterogénea, y, bueno, conociendo mejor los factores, ¿no?, predictivos de respuesta, factores de riesgo, y en base a eso ver qué pacientes realmente podemos tratar sin inmunoquimioterapia, sin la toxicidad, y en base también a la respuesta, pues ver, ¿no?, la intensidad de tratamiento, la duración, y, bueno, pues ojalá también, ¿no?, vayamos hacia tratamientos finitos basados en la respuesta. Por tanto, bueno, pues un momento sobre todo muy interesante para nuestros pacientes y para nosotros también, ¿no?, que vemos una evolución en la enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por compartir este espacio. Gracias a ti.